Buenos días, ingeniero. Nuestro tema es la transformada de Fourier. Nuestro grupo está integrado por Paola Baculima. Eric Molina. y mi persona, Diana Chiña. Primero daremos una breve introducción acerca de este tema. La transformada de Fourier es una operación matemática fundamental para algunas disciplinas como las telecomunicaciones o la física. Sin ella no existirían las telecomunicaciones modernas, no solo el Internet o la telefonía móvil, sino la propia telefonía convencional, que no habría podido evolucionar más allá de una forma de comunicación local y no habrían existido las llamadas a larga distancia. Lo que permite la transformada de Fourier es convertir cualquier función matemática a otro dominio, denominado el dominio de la frecuencia. Esto facilita tratar y analizar las funciones de una forma alternativa. Como es muy genérico, vamos a poner un ejemplo. Un ingeniero de sonido puede tener una grabación de audio con mucho ruido, por ejemplo, porque había un pitido en el ambiente. Estos ruidos muchas veces pueden eliminarse, pero para ello habría que separar la parte del sonido deseada y la que se quiere eliminar. Esta separación muchas veces es imposible por métodos convencionales, ya que la señal que se tiene está ya sumada y sin saber una de las partes es imposible eliminar la otra. Sin embargo, con la transformada de Fourier se puede ver la señal en el dominio de la frecuencia, es decir, descomponiendo la señal en las distintas frecuencias que la componen, los sonidos graves y agudos. Viendo la señal en este dominio, es posible que el ruido, que puede tener solo algunos componentes frecuenciales, se vea claramente separado, y por tanto se puede filtrar y volver de nuevo al dominio temporal, teniendo así una señal limpia de ruido. A continuación vamos a explicar cómo hicimos la interfaz gráfica de la transformada de Fourier de manera detallada. Bueno, como mi compañero dijo, continuaré con dar explicación de cómo realizamos nuestro código para realizar la interfaz gráfica de la transformada de Fourier. Trabajaré de la mano con la interfaz gráfica para que me puedan entender de una mejor manera. Nosotros utilizamos algunas librerías, entre estas tenemos Tkinter, Matplotlib, NumPy y Pandas. Primero nosotros procedimos con la creación de nuestra ventana principal. Como se puede ver, nosotros le dimos como título Transformada de Fourier. En la línea número 11, ven inicial.resizable de 1.1, esta opción nos sirve para poder agrandar nuestra pantalla como lo estamos viendo ahora, ya que si nosotros ponemos 0,0, esta opción se bloqueará automáticamente. Ven inicial.geometry de la línea 12 nos da las dimensiones que tiene nuestra ventana en este momento, 700 por 500, antes de ser maximizada. La configuración que le dimos a nuestra ventana es de un color gris, de un ancho de margen de 15, de un tipo de margen groove, y nuestro tipo de puntero es un hand 2, es decir, es una mano como lo podemos observar. Bueno, continuando, seguimos con la iniciación de las variables. Como podemos observar, nosotros hemos optado por poner todas las variables que vamos a utilizar, las cuales se irán explicando en el transcurso que nosotros vayamos explicando nuestro código. Primero nosotros definimos una función denominada registro, la cual nos va a ayudar ya que va a dejar en blanco a todas las gráficas que realizaremos a continuación. Esta función se la llamará al final de nuestro código para que pueda observarse de esta manera. Como podemos ver, todas las gráficas se encuentran en blanco. Dentro de nuestra función nosotros utilizamos global. Sabemos que global se utiliza para transformar una variable local a global. Es decir, al principio, como podemos ver, establecimos un valor para una variable, como por ejemplo en este caso, función. Luego, al momento de entrar en nuestra función, registro, utilizamos global para poder trabajar con esta variable denominada función. Y esto nos sirve para nosotros poder cambiar los valores y establecer las condiciones que permitan que cumplan ciertas acciones en nuestra interfaz y en nuestro código. Continuemos con cómo nosotros realizamos los gráficos correspondientes en nuestra interfaz gráfica. Primero comenzaré con el gráfico de la función, la cual vamos a ingresar.
Nosotros comenzamos con una variable denominada fig, en la cual nosotros utilizamos de Matplotlib figure, importamos figure, con unas dimensiones de 6×3 y con una densidad de píxeles por pulgada de 100. Le dimos un color de fondo gris, como se puede ver en la imagen. Utilizamos la variable función y le pusimos en un subplot, el cual es 1, 1, 1, el cual es lo mismo interpretarlo como 1,1,1, lo cual nos dice que se encontrará, como sabemos, nos dice que se encontrará en la fila 1 de la columna 1 y el índice 1. Con Canvas nosotros añadimos la figura en la ventana inicial, como podemos ver. Con Canvas.get -tk-widget-place, nosotros ubicamos nuestra función, lo cual está a 20 en el eje X y 50 en el eje Y. Nosotros optamos por ponerle como título función y ponerle en el eje Y GDT, que será el nombre de nuestra función que vamos a ingresar. Siguiendo tenemos la gráfica polar de la función. Como se puede observar, es esta gráfica que la estoy mostrando en pantalla. De igual manera, procedemos con el mismo procedimiento mencionado anteriormente, solo que en este lugar lo único que cambia es su variable denominada fig1 y en donde se encontrará ubicado, que será en X 140 y en Y 380. Y tendrá como título función en plano complejo, como podemos observar. Siguiendo tenemos el gráfico de la parte real, que es de la misma manera como mencionado anteriormente, tanto el gráfico para la parte real, gráfico para la parte imaginaria y gráfico de la magnitud. Lo único que cambiaría aquí son las dimensiones, las cuales optamos las mejores para que se vea de manera estética en nuestra interfaz y cambiamos los lugares en donde se encontrará, como podemos observar. Continuando con la explicación de nuestro código, nosotros hemos creado un diccionario denominado funciones. Y esto nos servirá de mucha ayuda ya que convertirá los valores ingresados en nuestra función en NP. Por ejemplo, si ingresamos sin, lo transformará a np.sin. Si ingresamos cos, lo transformará a np.cos de acuerdo a los valores que ingresemos. De igual manera, nos hemos dado cuenta que si ingresamos un paréntesis, se pondrá directamente un FDT dentro del paréntesis, ya que la frecuencia que se ingresa va dentro de la función que ingresamos. De igual manera sabemos que en nuestro lenguaje Python el signo de elevado se lee con 2 asteriscos. Seguidamente hemos creado una función llamada reemplazo, la cual nos sirve de mucha ayuda y va conjuntamente relacionado con lo anterior, ya que este recorrerá en cada una de las funciones y se reemplazará por NP, lo cual nos va a servir y nos devolverá para poder utilizarlo en la fórmula. Luego hemos definido el tiempo, una función de tiempo, la cual nos generará un rango de tiempo. Esto quiere decir que hemos creado una variable tiempo f igual a float con un tiempo get, lo cual, como nosotros hemos pedido en nuestra interfaz gráfica, que el usuario ingrese el tiempo en el que quiere que la función vaya. Como podemos ver, el tiempo va a ser igual a np.linspace de 0,0001 hasta el tiempo ingresado por el usuario, por 10.000 espacios y retornará en el tiempo. Seguidamente, hemos definido la función fórmula. De igual hemos utilizado global selección, global bloque 1 y global conteo. Como sabemos, hemos utilizado el try y esto nos va a servir en sí para la explicación de todos los espacios que nosotros debemos ingresar, los valores. Esto detectará los errores dentro de esta parte del código. Es decir, nosotros si no ingresamos todos los errores, nos saldrá la opción de falta valores de ingreso. De igual manera, si introducimos mal en vez de sin, introducimos sen, lo traducirá como se ha introducido mal la función
De igual manera, si utilizamos otra variable que no sea t, o si introducimos en vez de un más o un menos, nos saldrá una variable, un error de sintaxis. Ahora haré un ejemplo para que puedan observar cómo va a funcionar el código. Si nosotros ingresamos sin ningún error en nuestro código y llenamos todos los campos, cargamos nuestra función, se cargará bien y graficará lo que nosotros queremos. Sin embargo, si nosotros no llenamos un código, como se puede observar, nos saldrá la opción de falta valores de ingreso. De igual manera, si optamos por poner otra variable que no sea t, nos saldrá que se ha introducido mal la función. Y si introducimos bien, pero no ponemos un por o un más, nos saldrá que hemos introducido mala sintaxis, debido a que aquí hace falta un por. Y podremos graficar lo que queremos. La función placom es la encargada de devolver las variables re, im, centro de masa re, centro de masa im, las cuales previamente fueron obtenidas mediante una serie de procesos. En la línea 145 es la que recepta el dato de la frecuencia de la transformada ingresado por el usuario. Este dato se utiliza en la línea 146 para encontrar un valor constante que se dividirá en la línea 147. Para cada uno de los valores, al desplazar el widget scale, de esa forma se encontrará el verdadero valor de la frecuencia de la transformada. Desde la línea 148 hasta la línea 154, el código sirve para seleccionar el método de ingreso de los datos del tiempo y de la función, ya que existen dos formas de tener dichos datos. El primero sería ingresando de forma manual la función y el tiempo a través de nuestras entradas creadas en la interfaz, por lo cual la variable selección debe ser igual a 1, y luego se verifica esta condición, se procede a llamar a la función tiempo y la función fórmula, las cuales utilizan las entradas proporcionadas por el usuario para devolver arreglos de tiempo y GDT. El segundo caso sería el cargar datos de tiempo y GDT desde un archivo SSB, que es proporcionado por el usuario, por lo cual la variable selección debe ser diferente de 1. Luego de que se verifique esta condición, se llama la función tiempo, la cual se encargará de agregar los datos de tiempo y GDT que se encuentra dentro de un archivo SSB a dos listas vacías creadas previamente. Luego convierte las dos listas en arreglos y finalmente devuelve dichos arreglos que serían usados en otra función. Para obtener los arreglos utilizados al graficar la parte real e imaginaria del plano complejo, se multiplica la función por el coseno o seno dependiendo de qué parte queremos encontrar, de menos pi por el tiempo y por la frecuencia. Esto es evidente en la línea 155 a la 156 de nuestro código. Finalmente, dentro de la función placom, en la línea 157 y 158, la que se encuentra aquí, se obtiene el valor del centro de masa tanto de la parte real como en la imaginaria de la función que se graficará en el plano complejo. Esto lo hacemos mediante la suma de los datos contenidos en re y en im, dividiendo para la cantidad total de dichos números. La función transformada devuelve como variables al centro de masa re, al centro de masa im y el radio, las cuales serán utilizadas para generar las variables necesarias al momento de graficar la parte real, la parte imaginaria y la magnitud de la transformada de Fourier. Dentro de esta función, la variable centro de masa re y centro de masa im se obtienen realizando la misma operación que se ejecutaron para obtener las variables centro de masa re y centro de masa im de la función placom.
El radio se obtiene aplicando la raíz cuadrada de la suma de las potencias cuadradas de las variables del centro de masa R y el centro de masa I. La función datos trans devuelve como variables necesarias al momento de graficar la parte real, la parte imaginaria y la magnitud de la transformada de Fourier. En las líneas 169 a la 172 se transforman las variables frecuencias transformadas R, transformadas IN y transformadas RA de locales a globales para utilizarlas dentro de la función datos trans. Luego, en la línea 174 a la 180 de código, se reconoce si el usuario ingresa manualmente los datos de la función o lo hace cargando un archivo de tipo SSB, como lo habíamos visto en la línea 148 a la 154. En la línea 181 se recepta el dato que el usuario ingresa de la frecuencia de la transformada, el mismo que será utilizado en la línea 182 para establecer el límite superior del rango de frecuencias usado para graficar la parte real, imaginaria y la magnitud de la transformada. Luego, en la 183 a la 185 se crean 3 listas vacías, las mismas que serán utilizadas dentro del bucle for, el cual realiza iteraciones para cada uno de los valores de las frecuencias generadas anteriormente. Además, dentro de este bucle se llama la función transformada, enviando el valor de t y g de t y frecuencia. Y se obtienen los valores de la parte real, imaginaria, magnitud de la transformada, que son agregadas a las listas vacías creadas previamente. La función graficar, como su nombre lo indica, genera en la interfaz el gráfico de la función en plano complejo y los gráficos de la parte real, imaginaria y la magnitud de la transformada de Fourier. En la línea 195 se transforma la variable bloqueo de local a global. Luego de esto se utiliza la estructura de control if y else para realizar las gráficas. En caso de que no se cumpla la condición de que el bloqueo es igual a 1, se envía un mensaje de error, ingrese la función o cargo sus datos. Esto quiere decir que si directamente pongo el botón graficar, me va a decir que ingrese la función o cargue sus datos. Además, si se cumple la condición de que bloqueo es igual a 1, se utiliza las sentencias true y else para reconocer los errores que se puede generar al momento de introducir la frecuencia de la transformada. En caso de que no exista ningún error, se establece que el valor 1 de la variable bloqueo se llama la función de registro y el valor de la variable b escala 1 se inicia en 0. Seguido de ello se reconoce si el usuario ingresa manualmente o un archivo SSB, como lo habíamos visto anteriormente. Finalmente se procede a realizar los gráficos de muestra de interfaz utilizando la función plot sobre subplots generados anteriormente, con los datos obtenidos anteriores de t y de g de t, además cargando los datos de la función placom y los datos trans. La función escala cambia la interfaz del gráfico de la función en plano complejo y las gráficas de la parte real, imaginaria y la magnitud de la transformada de Fourier según variemos el width scale que se representa en nuestra interfaz. Además, se mantiene el mismo gráfico de la función. En la línea 228 se transforma la variable conteo de local a global para utilizarlo en la función. Luego, dentro de esta función se suma 1 a conteo y se utiliza las estructuras de control if y else para modificar las gráficas en caso de que se cumple la condición de bloqueo 1 sea igual a 1. Caso contrario, si la variable conteo no es igual a 1, se envía un mensaje de error que ingrese la función o cargue sus datos, como lo habíamos visto anteriormente. Además, si se cumple la condición de que bloqueo es igual a 1, se llama la función registro y el valor de la variable belscale se utiliza dependiendo del valor belscale 1. Seguido de ello, se reconoce si el usuario ingresa de manera manual o desde un archivo SSB. Como lo habíamos indicado anteriormente en la línea 148 hasta la 154, finalmente se procede a modificar los gráficos de nuestra interfaz utilizando la función plot sobre los subplots generados anteriormente, obtenidos desde la función t y g de t, y además cargando los datos de las funciones placom y datos trans. En la línea número 259
inicializamos la variable ruta con el valor de 0, para que luego, al llamar a la función crear nueva ventana, con el botón cargar datos, este sea reemplazado con la ruta del archivo CSV que contenga los datos de T y G de T necesarios para que funcione el programa. Luego, en la línea número 261, definimos la función crear nueva ventana, que como ya se mencionó anteriormente, sirve principalmente para obtener la ruta del archivo CSV, la cual nos servirá para poder trabajar desde Python con los datos que contenga dicho archivo. En las líneas de código de esta función, primeramente, transformamos a las variables ruta y bloqueo1 de locales a globales para utilizarlas dentro de la misma. Luego, mediante la función fileDialog y el método askOpenFileName de la librería tkinter, seleccionamos un archivo de tipo CSV que se encuentre en algún lugar de nuestro ordenador para obtener la ruta de dicho archivo que nos servirá posteriormente en otra función. Finalmente, utilizamos las estructuras de control if y else para que nuestro programa llame a la función tienFun y a su vez envíe dos mensajes de información si se cumple la condición de que ruta sea diferente de vacío. Caso contrario, nuestro programa envía un mensaje de alerta y establezca el valor de 0 a la variable bloqueo1. También definimos la función tienFun, la cual se encarga de agregar los datos de T y G de T que se encuentran dentro del archivo CSV a dos listas vacías creadas previamente. Luego convierte a las dos listas en arreglos y finalmente devuelve dichos arreglos que serán usados en otra función. En las líneas de código de esta función, primeramente, transformamos a la variable selección y bloqueo1 de locales a globales. Luego, damos el valor de 2 a la variable selección y el valor de 1 a la variable bloqueo1. Además, creamos dos listas vacías con el nombre de tiem y con el nombre de fun para luego agregar los datos que se encuentran dentro del archivo CSV a dichas listas. Esto lo hacemos primeramente leyendo el archivo desde Python con la función open y la ruta obtenida anteriormente mediante la función crear nueva ventana. Luego utilizamos el bucle for para ya agregar los datos del tiempo y la función dentro de las listas tiem y fun, sin incluir la primera línea de nuestro archivo CSV, ya que la misma vendría a ser el encabezado y esto no nos serviría al momento de graficar los datos. Finalmente, como ya lo mencionamos anteriormente, convertimos a las dos listas en arreglos y regresamos dichos arreglos que se utilizarán en otra función. En las líneas de código de esta función, utilizamos las estructuras de control if y else y preguntamos si la variable bloqueo es igual a 1. Si la respuesta es sí, procedemos a seleccionar el lugar dentro de nuestro computador donde se desea guardar los gráficos y además se deberá proporcionar un nombre con el que desea que inicien las gráficas. Este nombre y la ruta de destino se guardará en la variable nomImagen. Esto lo hacemos mediante la función fileDialog y el método askSaviasFileName. Luego, dentro de la misma estructura de control if, volvemos a utilizar nuevamente las estructuras de control if y else. Esta vez preguntamos si nomImagen es diferente de vacío. Si la respuesta es sí, procedemos a concatenar la variable nomImagen con cada nombre verdadero de las gráficas y detallamos además el formato con el que se guardarán los gráficos, que en este caso es JPG. Y finalmente guardamos las gráficas con el método savefig de la librería matplotlib y enviamos un mensaje de información. Cabe mencionar que si la respuesta era no, en la segunda estructura de control if se envía un mensaje de alerta. Y si la respuesta era no, en la primera estructura de control if se envía un mensaje de error. En las líneas de código de esta función, al igual que la función guardar gra, utilizamos las estructuras de control if y else y preguntamos si bloqueo es igual a 1. Si la respuesta es sí, procedemos a seleccionar el lugar dentro de nuestro computador donde se desea guardar los datos y además se deberá proporcionar un nombre con el que desea guardar estos datos.
Este nombre y la ruta de destino se guardará en la variable nom_archivo. Esto lo hacemos mediante la función fileDialog y el método askSaviasFileName de la librería Tkinter. Luego, dentro de la misma estructura de control if, utilizamos nuevamente las estructuras de control if y else. Esta vez preguntamos si nom_archivo es diferente de vacío. Si la respuesta es sí, mediante un diccionario, establecemos el encabezado de las columnas que contendrá nuestro archivo y luego creamos una colección ordenada de columnas, parecido a una tabla de base de datos con el método DataFrame de la librería Pandas. Finalmente, guardamos la colección dentro de un archivo formato CSV con el método toCSV y enviamos un mensaje de información. Cabe mencionar que si la respuesta era no en la segunda estructura de control if, se envía un mensaje de alerta, y si la respuesta era no en la primera estructura de control if, se envía un mensaje de error. Antes de pasar a la línea 330, es importante mencionar la definición de ciertas funciones y métodos utilizados en esta parte de nuestro código. String var declara una variable de tipo cadena. Int var declara una variable de tipo entero. Entry es una caja de texto que permite al usuario ingresar cualquier texto de una línea. Config permite modificar las propiedades de los widgets. Place, método de posicionamiento de widgets. Label, etiqueta de texto. Button es un widget de botón conectado a una función de retorno de llamada. Y Scale es un widget que proporciona un objeto deslizante gráfico que le permite seleccionar valores de una escala específica. Luego de conocer todas estas pequeñas definiciones, es más fácil entender lo que se hizo en esta parte del código. En la línea número 330, 337, 344, 351 y 358 se declararon variables de tipo cadena. En la línea número 331 hasta la línea número 334 se crearon en nuestra interfaz una etiqueta de texto y una entrada que permite el ingreso de la función. En la línea número 338 hasta la línea número 341 se crearon en nuestra interfaz una etiqueta de texto y una entrada que permite el ingreso de la frecuencia de la función. En la línea número 345 hasta la línea número 348 se crearon en nuestra interfaz una etiqueta de texto y una entrada que permite el ingreso de la frecuencia de la transformada. En la línea número 352 hasta la línea número 355 se crearon en nuestra interfaz una etiqueta de texto y una entrada que permite el ingreso de la amplitud de la función. En la línea número 358 hasta la línea número 362 se crearon en nuestra interfaz la última etiqueta de texto y la última entrada que permite el ingreso del tiempo de nuestra función. En la línea número 365, 366 y 367 se crearon en nuestra interfaz tres botones. El primero nos permite cargar la función, el segundo nos permite cargar los datos y el tercero nos permite graficar. En la línea número 368 se creó en nuestra interfaz una etiqueta de texto que dice carga los datos de la señal de entrada. En la línea número 371 y 373 nuevamente se crearon dos botones más en nuestra interfaz. El primero nos permite guardar los datos y el segundo nos permite guardar los gráficos. En la línea número 375 se declaró una variable de tipo entero. En la línea número 376 se creó en nuestra interfaz una escala, que es muy parecido a un scroll bar. Este nos permitirá ir variando la frecuencia de la transformada. En la última línea de nuestro código se llama a la función mainLoop. Esta función llama al ciclo sin fin de la ventana, por lo que la ventana esperará cualquier interacción del usuario hasta que la cerremos. Si nos olvidamos llamar a la función mainLoop, no aparecerá nada al usuario. Para finalizar nuestra exposición, procederé a presentar en pantalla algunas pruebas de funcionamiento de nuestro programa. La primera prueba la realizaré ingresando los datos de forma manual y la segunda prueba la realizaré ingresando los datos mediante un archivo CSV. Iniciamos con el ingreso de la función.
También ingresamos la frecuencia de la función, la amplitud, la frecuencia de la transformada y el tiempo. Cargamos nuestra función y graficamos. Como podemos observar, el programa funciona correctamente. Se grafica la función en plano complejo, la parte real de la transformada, la parte imaginaria y su magnitud. Al variar la frecuencia de la transformada, el programa sigue funcionando de manera correcta. Si deseamos guardar los gráficos, seleccionamos una carpeta de nuestro computador, escribimos un nombre con el que deseamos que inicien nuestros gráficos y guardamos. Los gráficos se han guardado correctamente. Procedemos a revisar si los gráficos están en la carpeta que seleccionamos. Y como podemos ver, aquí se encuentra el gráfico de la función, la parte de la magnitud de la transformada, la parte imaginaria, la parte real y la función en el plano complejo. Si en cambio, ahora deseamos guardar los datos de la transformada de Fourier, seleccionamos nuevamente una carpeta de nuestro computador, escribimos un nombre con el que deseamos guardar estos datos y guardamos. Los datos se han guardado correctamente. Procedemos a revisar la carpeta para ver si se encuentran los datos. Y efectivamente, aquí se encuentran los datos. Abrimos y como podemos ver, está la frecuencia, la parte real, la parte imaginaria y la magnitud de la transformada de Fourier. Ahora procederé a realizar la prueba de funcionamiento de nuestro programa ingresando los datos mediante un archivo CSV. Seleccionamos el archivo que contenga los datos del tiempo y de la función. Se ha cargado correctamente la información. Ingrese el valor de la frecuencia de la transformada. Graficamos. Como podemos ver, el programa sigue funcionando de manera correcta. Si variamos la frecuencia de la transformada, varía tanto el plano complejo como las tres partes de la transformada de Fourier. De igual manera, si deseamos guardar los gráficos o los datos de nuestro programa, tendremos que seleccionar una carpeta y un nombre con el que deseamos guardar estos datos o los gráficos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.